antes de nada, muchas gracias por estar aquí un miércoles a las 5 de la tarde, que podréis estar en vuestra casa, pero bueno, espero que al menos os sirva de algo esto y os guste de lo que os voy a hablar. Y también gracias a los documentales por haber organizado la charla. El título me costó mucho decirlo, casi fue lo que más me costó hacer de toda la presentación, porque no me decidía, y al final puse este, que es debemos saber, sabremos, una frase de Hilbert, que luego veremos en qué contexto la digo. El objetivo un poco de la charla es ver que no sabremos, o sea, que siempre vamos a llegar a los límites de o bien de nosotros o bien de las matemáticas. Y la charla va un poco acerca de los fundamentos de las matemáticas. Seguramente la mayoría de las cosas que cuente a todo el mundo le sonarán. A mí, del tema de los fundamentos de las matemáticas y las paradojas y todo esto, era lo que más me gustaba antes de ser matemático, era lo que más me atraía a la carrera. Y de hecho, curiosamente ahora, no me dedico a investigar los fundamentos de las matemáticas, pero sí soy lógico, en el sentido de que mi investigación es de la lógica matemática. Y un primer plan que tenía era intentar contaros un poco de qué va mi investigación, pero bueno, hago ese plan y he hecho una charla bastante más divulgativa que yo creo que se va a entender mucho mejor. Entonces, si estáis en el curso que estáis de la carrera, incluso si estáis en el segundo cuatrimestre de primero, os habréis dado cuenta que prácticamente todo lo que nos explican se puede reducir a conjuntos. Cualquier cosa. Una función, simplemente entre dos conjuntos, pues se puede ver como un conjunto de pares ordenados, un subconjunto del producto cartesiano AB, donde para cada A pequeña existe un único B, tal que AB, que está en la función, ¿no? Es como decir que f de A es igual a B. Un espacio vectorial, pues también es un conjunto de elementos, solo que sus elementos, sus vectores, pues tienen que satisfacer unos ciertos axiomas. Como una matriz representa una aplicación lineal y hemos dicho en el primer apartado que las funciones son conjuntos, pues una matriz también la podemos ver como un conjunto. Un grafo, que yo creo que también se ve en elementos, pues también es un conjunto. Bueno, de hecho son dos conjuntos, es un conjunto V de vértices y un conjunto E de aristas. E incluso los números son conjuntos, aunque hay varias formas de definirlos, pues una forma de definir los números naturales es empezar diciendo que el 0 es el conjunto vacío y a partir de ahí, pues de manera inductiva, se pueden definir los números, ¿no? El 1 es el conjunto con un elemento, el 0. El 2 será el conjunto con dos elementos, el 0 y el 1. Y así en general. Y el número n, pues que será el conjunto formado por n elementos, 0, así, hasta n. Antes de seguir, si me olvidaba decirlo, me podéis parar en cualquier momento para hacer preguntas. Aunque os parezca una tontería, seguro que no son una tontería. De hecho, seguramente otra persona tenga la misma duda. Así que me podéis parar en cualquier momento. El caso, que aunque todo lo que aprendemos en la carrera son conjuntos, no sabemos muy bien qué es un conjunto. Es algo que intuitivamente todos sabemos lo que es, pero en el fondo seguro que nadie de los que estamos aquí podemos dar una definición rigurosa de qué es un conjunto. Cantor, que fue uno de los principales impulsores de la teoría de conjuntos, él dijo que un conjunto pues, es simplemente una colección de objetos determinados, distinguibles entre sí. Y estos objetos pues, pueden ser del mundo y los percibimos nosotros. Los experimentamos o simplemente pueden ser objetos de nuestro pensamiento. Traducido a un lenguaje más natural, pues un conjunto, Cantor decía que es simplemente una colección de elementos que tienen una cierta propiedad en común. Cualquier propiedad, pues lo primero que vamos a ver es que si la propiedad que utilizamos para definir los conjuntos es demasiado ambigua o abarca demasiado, pues entonces empiezan a aparecer paradojas. La primera paradoja de la que voy a hablar, todo el mundo la conoce, la típica la paradoja del barbero o no sé qué, pero bueno, la voy a intentar definir de un modo pues, que se entienda ya con matemáticas. Imaginemos un cuadro en el que aparecen pintados todos los cuadros que existen en el mundo, si eso fuera posible. Claro, como el cuadro que contiene todos los demás cuadros, él mismo es un cuadro, pues este cuadro debería contener una pintura de sí mismo. Entonces, en este cuadro, que tiene muchos cuadros, pues por ahí al fondo aparecería este mismo cuadro en miniatura. Una situación radicalmente opuesta es si, por ejemplo, miramos el conjunto de todos los niños del mundo. ¿En qué se diferencia esta situación con la de antes? Que ahora el conjunto de todos los niños del mundo no es un niño. Entonces, este conjunto no se pertenecería a sí mismo. ¿Qué quiero mostrar con estos dos ejemplos? Que parece que tiene sentido que habrá algunos conjuntos que pertenezcan a sí mismos y otros que no. Entonces nos definimos una familia de conjuntos formada por todos aquellos conjuntos que no son elementos de sí mismos. Con el ejemplo del cuadro y de los niños, el conjunto de todos los niños del mundo pertenecería a R, porque como él mismo no es un niño, pues no se pertenece a sí mismo, está cumpliendo la propiedad de R, pero el conjunto del cuadro que contiene todos los cuadros del mundo, pues no estaría en R, porque él sí se pertenece a sí mismo.
Entonces, ¿cuál es la paradoja? Pues que R pertenece a R si y solo si R no pertenece a R. Esta paradoja, que es de Russell, del año 1902, él no puso el ejemplo del cuadro y de los niños, él puso el ejemplo del conjunto de todas las cucharillas del mundo, por algún motivo. Y evidentemente ese conjunto no es una cucharilla. Y luego también puso el ejemplo de todas las cosas que no son cucharillas. Pues ese conjunto sigue sin ser una cucharilla. Pero bueno, yo creo que con lo del cuadro pintado dentro de sí mismo y con los niños se entiende. Otra paradoja lógica que surge si no tenemos cuidado con qué propiedad utilizamos para definir los conjuntos. Imaginemos que ahora R es la colección de todos los números naturales que podemos describir usando menos de 20 palabras de castellano, del español. Por ejemplo, el 1.000.000 pues está en este conjunto porque hace falta 2 palabras, 1.000.000. 153 pues también está porque hacen falta 4 palabras, y 3.000 elevado a 15. Si para referirnos a un número hicieran falta más de 20 palabras, pues entonces ese número no estaría en este conjunto. ¿Qué pasa? Que en español hay una cantidad finita de palabras, porque si no los diccionarios serían infinitos y no lo son, así que hay una cantidad finita de palabras. Y por tanto hay una cantidad finita de frases u oraciones que podemos formar utilizando 20 palabras. Pero hay infinitos números naturales, así que sí o sí tiene que haber algún número al que no nos podamos referir, que no lo podamos describir, utilizando menos de 20 palabras. ¿Se entiende, no? Cantidad finita de palabras, infinitos números, pues debe haber algún número al que no nos podamos referir de esta manera. Claro, los números naturales tienen una propiedad, y es que cualquier conjunto de los números naturales tiene un elemento mínimo, un elemento el más pequeñito de todos. Pues nos quedamos con el más pequeñito de los números que no está en él. Veo alguna cara rara, si no entendéis algo me paráis, ¿vale? Es decir, n0 es el menor número natural al que no nos podemos referir utilizando menos de 20 palabras. Como tiene que haber alguno, nos quedamos con el más pequeño. Y la paradoja de Berry del año 1906 dice que, claro, estamos describiendo n0 como el menor número natural que no podemos describir usando menos de 20 palabras en castellano. Y esa frase tiene precisamente 18 palabras, o sea que n0 sí puedes describirlo utilizando menos de 18 palabras, pero lo hemos cogido de forma que justo eso no se puede hacer. Así que esta es la paradoja. Básicamente que n0 está en R, si solo si n0 no está en R. Entonces, la charla va a tener varios objetivos. Según vayan surgiendo os lo voy diciendo. Uno de los primeros objetivos es ver si en la paradoja que ha pasado antes, en la paradoja del barbero, si es que hemos razonado mal de alguna manera, o si es que efectivamente esa paradoja es inevitable y nos aporta información acerca de qué son los conjuntos. Y luego, al final de todo, dar una idea extremadamente informal del primer teorema de incompletud de Gödel con esta paradoja. Porque la idea del teorema, la demostración, es esencialmente esta paradoja. Entonces, ¿en qué momento surgen estas paradojas? Pues en 1873 se pone la fecha en la que nace la teoría de conjuntos. ¿Por qué? Porque en diciembre de este año, Cantor escribe una carta a Dedekind diciendo que ha demostrado que el cardinal de los números naturales es estrictamente menor que el de los números reales. A él lo que le dice exactamente es que si tenemos cualquier intervalo de números reales, y ahora cogemos una sucesión dentro de este intervalo, es decir, que a sub n pertenezca al intervalo, pues entonces él dice que no vamos a poder enumerar el intervalo este con esta sucesión, que siempre va a existir algún c dentro del intervalo que es distinto a todos los términos de la sucesión. Esto es lo que él propone. Entonces, de aquí se deduce, en particular, tomando este intervalo, todos los números reales, que tiene que haber más números reales que números naturales. Entonces, con un descubrimiento como este, pues, la teoría de conjuntos se empieza a desarrollar y se llega al año 1900 y al comienzo del nuevo siglo. Entonces, Hilbert propone una lista de 23 problemas, de los cuales todavía no están resueltos todos, y de lo que nos vamos a ocupar hoy es principalmente de los dos primeros problemas, que son los que hablan de los fundamentos de las matemáticas y de la lógica. El primero va en relación al descubrimiento que hizo Cantor. Él demostró que el cardinal de los números naturales es estrictamente menor que el de los reales, y Hilbert y Cantor también se preguntaban si había algún cardinal entre medias. Esto está relacionado con lo que veremos después de la hipótesis del continuo. Y el segundo problema era demostrar que los axiomas de la aritmética son consistentes. Es decir, que si hacemos una lista de los axiomas que deben cumplir los números naturales, pues no vamos a poder derivar ninguna contradicción de esa lista. Entonces, Hilbert quería que se demostraran estas dos cosas.
Claro, esto fue en el año 1900. Los matemáticos se pusieron a intentar resolver estos problemas y en el año 1902 y 1906 empiezan a surgir paradojas como las que hemos visto antes. Entonces, pues aquí parecía que no sabía muy bien qué pasaba, porque todas las ciencias se fundamentaban en las matemáticas y de repente las matemáticas tienen contradicciones. Así que esto, pues, evidentemente preocupó a la gente. En 1908, Zermelo, otro matemático, intentó solucionar esto. ¿Cómo lo intentó solucionar? Pues él quería dar un sistema axiomático, que por cierto, luego veremos un ejemplo de sistema axiomático, que fuera por un lado restrictivo, que no sea tan ingenuo como lo que hemos hecho, de forma que aparezcan paradojas, pero a la vez no puede ser demasiado restrictivo, porque él quería crear una teoría de conjuntos que pueda capturar todo lo valioso que tienen los conjuntos. Hemos dicho que prácticamente cualquier concepto matemático se puede reducir a conjuntos. Entonces nuestra teoría de conjuntos debe ser lo suficientemente amplia como para poder demostrar todas las matemáticas que existen. En esta misma línea, entre los años 1910 y 1913, dos matemáticos filósofos, Whitehead y Russell, publican los Principia Mathematica, que también era un intento de reducir toda la matemática a puras operaciones lógicas. Y luego, pues, el sistema de Zermelo fue evolucionando y en la década de 1920 los axiomas de la teoría de conjuntos pues básicamente dieron lugar al sistema de Zermelo-Frankel, ZF, que es el que se sigue usando. Entonces, vamos a ver en qué consisten los axiomas de Zermelo-Frankel y con esos axiomas vamos a ver qué pasa con las paradojas que hemos visto antes. Y en particular vamos a demostrar, es muy conocido, pero vamos a demostrar que no existe el conjunto de todos los conjuntos. Entonces, un pequeño apunte es que ahora los elementos que hay en un conjunto no son cosas raras, son también conjuntos, ¿vale? No existe nada que no sean conjuntos, en todo lo que voy a decir. Algunos axiomas de Zermelo-Frankel son muy evidentes. Por ejemplo, el axioma de extensionalidad dice que dos conjuntos son iguales si y solo si tienen los mismos elementos. El axioma de regularidad es un poco más extraño, pero es clave para lo que vamos a hacer después. O sea, este axioma es fundamental, que dice que todo conjunto X tiene un elemento Y. Como hemos dicho que los elementos de un conjunto son conjuntos, pues lo que estamos diciendo es que nuestro conjunto X tiene un elemento Y que es disjunto con el propio X. El axioma de separación, lo voy a escribir aquí porque igual así la frase no se entiende bien, dice que si ya sabemos que X es un conjunto, entonces la familia formada por los elementos de X que satisfacen una cierta propiedad pues va a ser un conjunto. Es decir, que si ya sabemos, y es importante que ya sepamos que X es un conjunto, pues entonces los Y que están en X y que satisfacen una cierta propiedad, esto vuelve a ser un conjunto. Es lo que dice este axioma. El axioma del par también es bastante evidente e intuitivo, pero de nuevo va a ser fundamental para una cosa que hagamos después, que dice que si X e Y son dos conjuntos, pues entonces a partir de ello nos podemos construir un conjunto que contenga dos elementos, X e Y. Y ya quedan solamente cuatro axiomas más. El axioma de la unión, que dice que podemos hacer la unión de conjuntos. Si X es un conjunto, pues entonces existe otro conjunto cuyos elementos son los elementos de los elementos de X. Es decir, como X está formado por conjuntos, pues podemos hacer la unión de todos esos conjuntos. El axioma del reemplazo, que también es un poco técnico, pero como esta charla pues, no tiene esa intención, simplemente lo he escrito de esta manera, es que si X es un conjunto y F es una función, la imagen mediante esa función de X vuelve a ser un conjunto. El axioma del infinito, este también es importante porque sin este no podemos asegurar ni siquiera que los números naturales existan, o sea, este dice que existe al menos un conjunto infinito. Y luego el axioma del conjunto potencial, que es que existe el conjunto de partes. Si tenemos un conjunto, existe otro conjunto cuyos elementos son los subconjuntos del conjunto original. Entonces, vamos a ver que con estos axiomas efectivamente llegamos a la paradoja del principio de los conjuntos que no se pertenecen a sí mismos, o sea, que no es que razonáramos mal al principio, sino que partiendo de los axiomas llegamos a eso, y eso nos va a aportar información acerca de los conjuntos, ¿vale? Entonces, por hacer aunque sea una demostración en la charla, vamos a hacerlo. Al principio, o sea, bueno, el objetivo, lo voy a escribir primero, es demostrar el teorema que no existe el conjunto de todos los conjuntos. No existe, bueno, no es que no exista, sino que no es un conjunto. La familia formada por todos los X cuando X es un conjunto, esto no es un conjunto. Y vamos a valernos de la paradoja, ¿vale? Entonces, ¿cómo vamos a demostrar esto? Pues nos vamos a definir la familia de los conjuntos que no se pertenecen a sí mismos. ¿Cómo? ¿Vale? Entonces, ¿qué nos decía el axioma del par?
un momento para atrás. El axioma del par nos dice que si tenemos dos conjuntos, podemos formar un conjunto, esto lo voy a volver pincelado un momento, que si tenemos dos conjuntos, podemos encontrar un conjunto cuyos elementos son esos dos. Pues en particular, si R fuera un conjunto, este de aquí, si R es un conjunto, en este axioma podemos tomar tanto X como Y, el propio R, y entonces sabemos que esto es un conjunto. ¿Se entiende esta notación? Esto era el conjunto R y esto es el conjunto que tiene un único elemento, el conjunto R. ¿Vale? No es lo mismo, sin poner ya lo estoy poniendo así. Entonces esto existe. Y ahora, ¿qué nos dice el axioma de regularidad? Nos dice que todo conjunto tiene un elemento disjunto con el mismo. Entonces, lo aplicamos a este conjunto de aquí. Y entonces sabemos que existe un Y que está en R, tal que pues es disjunto con el propio conjunto. Y intersección R es el vacío. ¿Cuántos elementos hemos dicho que tiene este conjunto de aquí? Uno, el propio R. Así que este Y es el R. Entonces lo que estamos diciendo es que R es disjunto con esto de aquí. ¿Vale? ¿Y qué significa esto? Que hay un elemento que está aquí y que no está aquí. Como el único elemento que está aquí es R, pues R no pertenece a R. ¿Me seguís? R no pertenece a R. ¿Y ahora qué pasa? Si R no pertenece a R, es que R pertenece a R. Contradicción. Entonces, esto lo que nos dice es que esta familia que hemos definido aquí, de los conjuntos que no se pertenecen a sí mismos, no es un conjunto. Pero no es esta la que queremos demostrar que no es un conjunto. Es la familia formada por todos los conjuntos. Pero ya casi hemos acabado, porque ¿qué pasa si cogemos ahora un conjunto X? Y hacemos esto mismo. Cogemos el singulete, le llamaban mi profe, el singulete del X, pues entonces tendrá un elemento que será disjunto con el mismo. Entonces, hacemos lo mismo y llegamos a que X no pertenece a X. Esto lo veis, ¿no? Todo lo que hemos hecho con la R se puede volver a hacer con la X. Y ahora esto no es ninguna contradicción. Esto simplemente lo que nos está diciendo es que todo lo que sea un conjunto cumple que no se pertenece a sí mismo. Así que esto de aquí, en realidad, es el conjunto de todos los conjuntos, porque no existen conjuntos que se pertenezcan a sí mismos. Ninguno se pertenece a sí mismo, así que esto es X, al que X conjunto. Y esto termina de demostrar. ¿Habéis seguido más o menos bien? Lo que he demostrado es que esta familia auxiliar de aquí no es un conjunto, y después que la familia de todos los conjuntos que existen es esencialmente este. Y como este no es un conjunto, este tampoco puede ser. Así que lo que antes era una paradoja, ahora no es tanto una paradoja, sino que partiendo de los axiomas, pues llegamos a una contradicción que lo único que nos dice es que lo que pensábamos que era un conjunto, pues no es un conjunto. Es otra cosa que no voy a entrar en detalle. Cuando lleguéis a conjuntos, pues veréis que es una clase propia, pero no es un conjunto. Bien, ahora nos hemos hecho ya un poquito la idea de qué es un sistema axiomático. Estos son los axiomas de Zermelo-Fraenkel, que son los que se usan a día de hoy con un añadido que hablaré después. ¿Y cuál es el objetivo ahora? Bueno, pues yo, aunque sea con calzador, he metido la rama de la lógica a la que me dedico, que es la teoría de modelos. Entonces, la idea es usar la teoría de modelos simplemente pues, como una excusa, una motivación para aproximarnos a los dos problemas de Hilbert. Que recordemos que, por un lado, era lo de la hipótesis de continuo, acerca de si hay algún conjunto cuyo cardinal esté estrictamente comprendido entre el de los naturales y el de los reales, y luego si los axiomas de la aritmética son consistentes, o incluso más, suponiendo que sí que lo son, sí siempre vamos a poder demostrar o refutar cualquier afirmación aritmética que nos dé. Y de aquí es de donde sale el título de la charla. A finales de 1800 había una frase por ahí rondando que decía que ignoramos y que ignoraremos, y para Hilbert, como matemático, decía que eso era inconcebible, que debemos saber y que sabremos. Y de hecho él estaba convencido de que la respuesta a la pregunta 2 era que sí, que los axiomas son consistentes y que siempre vamos a poder demostrar o refutar cualquier verdad que nos dé. Pero yo creo que ya sabemos todos que eso no es así. ¿Qué es la teoría de modelos? Pues la teoría de modelos es una lógica matemática que lo que hace esencialmente es emplear la lógica para estudiar estructuras matemáticas. Grupos, cuerpos, grafos, cualquier estructura que se os ocurra, pero de un modo abstracto. En concreto, estudia la relación que hay entre teorías
y los modelos de estas teorías. Es decir, listas de axiomas como los de Zermelo o Frankel que hemos visto ahora y las estructuras matemáticas que satisfacen esos axiomas. Si, por ejemplo, los axiomas que cogemos son los de ser un cuerpo, pues el modelo de la teoría son los cuerpos que satisfacen esos axiomas. No es nada misterioso. El caso es que la teoría de modelos se desarrolló muy fuertemente gracias a este teorema de aquí. El objetivo no es que lo entendáis, sino simplemente que os fijéis que en este teorema aparece la palabra teoría completa y lenguaje. Entonces, la completitud de una teoría va estrechamente relacionada con los problemas de Hilbert. Así que, una vez que tenemos aquí el teorema, el siguiente objetivo simplemente es entender qué es un lenguaje y cómo los lenguajes nos sirven para entender qué es una teoría completa. Bien, un lenguaje pues es muy parecido a un lenguaje cotidiano. Quiero decir que hacemos con un lenguaje usual, juntamos letras para formar palabras y luego formamos palabras, o sea, juntamos palabras para formar oraciones. Pues con un lenguaje de primer orden es igual. Tenemos los símbolos que todos conocemos, símbolos de variable y cuantificadores lógicos, el para todo, el existe, la negación y todo eso. Y luego unos símbolos que tampoco hace falta profundizar mucho, simplemente son necesarios, que son símbolos de tres tipos. Símbolos de función, símbolos de relación y símbolos de constante. ¿Para qué queremos los lenguajes? Bueno, los lenguajes, como estaba diciendo, simplemente es un conjunto de símbolos. Si yo ahora aquí en la pizarra escribo una cadena de símbolos de estos, eso no tiene ningún significado, en absoluto. ¿Dónde van a cobrar significado los lenguajes formales? En las estructuras. Y ya nos vamos acercando a los problemas de Hilbert, ¿eh? Esto simplemente es 2 minutos. Entonces, ¿qué es una estructura? Y le pongo el prefijo L delante para ver que la estructura depende del lenguaje L que hemos fijado. Pues una estructura simplemente es una estructura matemática. No tiene más misterio. Simplemente es una estructura en la que por algún motivo hay algunos elementos, funciones y conjuntos destacados a los que les queremos poner nombre. Y para ponerles nombre, así vagamente hablando, usamos el lenguaje. Ahora lo vais a entender después, porque vamos a ver cómo esto se traduce en la estructura que todos conocéis, que son los grupos. Esto no es nada raro, simplemente estas cosas son para formalizar hasta el extremo, cosas que ya manejamos, para poder obtener resultados de lógica y de fundamentos de las matemáticas. Hace falta formalizar tanto para que los resultados salgan. Entonces, ¿qué es una fórmula? Pues una fórmula es una sucesión finita de símbolos de nuestro lenguaje. Y cuando las variables que aparecen las cuantificamos todas, lo que obtenemos es una sentencia, un axioma, una afirmación, como lo queráis llamar. Ejemplo, una fórmula sería algo tan sencillo como decir que f de x es igual a y. Y ahora podemos cuantificar sobre estas variables para, en vez de una fórmula, tener una sentencia. Yo qué sé, si decimos, por ejemplo, que para todo y existe un x tal que f de x es igual a y, pues lo que estamos diciendo es que la función es sobredirectiva, ¿no? Y si lo que decimos es que para todo x1 y x2, si x1 es distinto de x2, entonces f de x1 es distinto de f de x2, pues lo único que estamos diciendo es que la función es inyectiva. Entonces, todo esto son cosas para formalizarlas, pero que cuando vemos cómo se traducen en estructuras normales no es nada extraño. Simplemente una fórmula es lo que todos entenderíamos. Y ahora, una teoría, que es en lo que estamos interesados en la teoría de la aritmética, decía Hilbert, en la teoría de los conjuntos ZF, pues una teoría simplemente es una colección de sentencias. Cosas de este estilo, donde todas las variables aparecen cuantificadas, una lista de axiomas. Y ahora que ya sabemos lo que es una teoría, pues aparecen de manera inevitable las nociones de consistencia y de completitud. Y pues en cuanto tenemos las nociones de consistencia y completitud, estamos a puntito ya de llegar a los problemas de Hilbert. Entonces, primero, ¿qué es una teoría consistente? Pues una teoría consistente es una teoría que no tiene contradicciones, no tiene más misterio. Lo que pasa es que en el lenguaje de la teoría de modelos, que es la rama de la lógica de la que os estoy hablando, una teoría es consistente si tiene un modelo. Es decir, si existe una estructura matemática que satisface todos los axiomas que aparecen en la teoría. Por ejemplo, la teoría de los grupos. Yo creo que todos sabéis ya lo que es un grupo, incluso los que estáis en primero, yo creo que en elementos me suena que se da. ¿Qué lenguaje necesitamos para poder escribir los axiomas de un grupo? Pues necesitamos un lenguaje que tenga una E, que va a representar el elemento neutro del grupo, un puntito, que va a ser la operación del grupo, y la operación inversa, ¿no? Que cada X lo manda a su inverso. Pues con estos símbolos ya podemos escribir los 3 axiomas que tiene que satisfacer un grupo. Entonces, ¿por qué esta teoría es consistente? Pues porque existen grupos. Entonces, siempre que cojamos un grupo, en esa estructura se satisfacen estos 3 axiomas. Y por tanto, la teoría es consistente.
Claro, ahora estamos interesados en conocer la consistencia, no de la teoría de los grupos, que es esta de aquí, que es inmediato ver que es consistente porque tiene un modelo, sino en la aritmética de Peano. Lo pongo PA porque es Peano aritmética. ¿Cuáles son los axiomas de la aritmética de Peano? Seguro que todos los conocéis también, no tardamos nada en decirlo. La función S representa toma sucesor, podéis imaginarlo como sumar 1 al numerito que tengamos. Esta teoría lo que nos dice es que el 0 no es el sucesor de ningún número, es el primer número natural. Si alguien dice que es el 1, pues cambia el 0 por 1 y ya está. Que si dos números tienen el mismo sucesor, es que eran el mismo, no, también es evidente. Si x más 1 es igual a y más 1, pues es que x es igual a y. Ahora hay que reflejar qué tiene que cumplir la suma, x más 0 es igual a x, y la propiedad asociativa de la suma. Y ahora reflejamos que tiene que cumplir la multiplicación, x por 0 es 0, y la propiedad distributiva de la multiplicación. Y luego añadimos esto, que puede parecer un poco misterioso, pero que no es nada extraño. Es simplemente para asegurarnos de que los números naturales cumplen la inducción. Si nos imaginamos psi de x, que está aquí, como una propiedad sobre los números naturales, lo único que estamos diciendo es que si esa propiedad la cumple el 0, y siempre que la cumple un número la cumple el siguiente, pues es que la cumplen todos. Entonces, estos son los axiomas de la aritmética, porque son los axiomas básicos de los números naturales, a partir de los cuales debería poder probarse todo. Entonces, ¿es la aritmética consistente? Pues el segundo teorema de incompletitud de Gödel lo que nos dice es que hay dos opciones, no sabemos casi cuáles. Es que o bien no es consistente y tiene contradicciones, o en caso de ser consistente, nunca podremos probar esa consistencia usando los propios axiomas. Es decir, que si nos vamos para atrás y empezamos a derivar teoremas de estos axiomas, empezamos a demostrar resultados, entre esos resultados que nos salgan, nunca va a aparecer uno que nos diga la teoría es consistente. Entonces, nunca vamos a saber si es consistente, porque si demostráramos que lo es que precisamente es porque no lo es. No sé si me explico, es un poco como la paradoja de que R pertenece a R, sí, solo si R no pertenece a R. Pues aquí igual. En caso de que sea consistente, nunca podremos demostrar. Claro, el oyente espabilado quizás esté diciendo, es que no solamente tenemos la aritmética de Peano, antes hemos definido los axiomas de ZF, de los conjuntos, y esos son súper potentes, porque claro, describen todas las matemáticas que conocemos. A lo mejor usando esos axiomas sí podemos demostrar que la aritmética es consistente. Pues efectivamente, eso sí se puede hacer. Pero ¿qué problema hay? Que tampoco sabemos si ZF es consistente. O bien no lo es, o bien si lo es, nunca podremos demostrar esa consistencia usando esos mismos axiomas. Y alguien podría decir, pero a lo mejor hay un sistema de axiomas más fuerte, efectivamente, pero tampoco sabremos si ese sistema en sí es consistente. Y así, bastante. Entonces, respuesta negativa a uno de los problemas de Hilbert. Él decía que si la aritmética era consistente, pues en el mejor de los casos de que lo sea, no lo sabremos nunca. Y él hablaba de otra cosa. Vale, bueno, aunque no lo sepamos, vamos a suponer que sí es consistente. ¿Vamos a poder siempre demostrar o refutar cualquier afirmación que nos den en un mundo tan sencillo como es la aritmética? Pues ya no hablamos de teoría de conjuntos, aunque sea solamente la aritmética. Pues esto está relacionado con la noción de teoría completa. De nuevo, voy a dar la definición de cómo es en teoría de modelos, porque a mi parecer es más entendible, pero ahora lo traduzco para que veáis que justo está relacionado con el problema que queremos resolver. Una teoría es completa, sí, para empezar es consistente, cosa que no sabemos si la aritmética es, pero asumimos que sí. Y luego, además, siempre que nos den cualquier afirmación sobre la teoría, pues o bien es cierta en todos los modelos de la teoría, o bien es falsa en todos. Esto intuitivamente lo único que dice es que la teoría es completa. Si siempre que nos den una afirmación cualquiera, podemos encontrar una demostración, o bien de ella, o bien de su negación. Simplemente es eso. Un ejemplo para que veáis que no es tan complicado. Volvemos a la teoría de los grupos. Teníamos ese lenguaje de ahí, con 3 elementos. Dijimos que con ese lenguaje podíamos escribir los axiomas de ser un grupo. Y entonces la teoría de los grupos pues no es completa. ¿Por qué? Porque podemos escribir con este lenguaje esta sentencia de aquí, que dice que para todo x e y, x por y es igual a y por x. ¿Es cierta esta sentencia en todos los grupos? No, porque hay grupos que no son conmutativos. Y en esos grupos no es cierto que para todo x e y, x por y sea igual a y por x. ¿Pero es falsa en todos? Pues tampoco, porque hay grupos que sí son conmutativos. Y en ellos sí que es cierto que para todo x por y es igual a y por x.
Así que hemos encontrado un axioma, una sentencia, una afirmación, como lo queráis llamar, que ni es cierta en todos los modelos de los grupos, ni es falsa en todos. Así que la teoría de los grupos no es completa. Pero hay teorías que sí son completas. No voy a demostrar que esta lo sea, porque es complicado, pero lo es, ¿vale? ¿Qué teoría es la que me estoy refiriendo? La de los cuerpos algebraicamente cerrados de característica cero. ¿Qué lenguaje necesitamos para hablar de cuerpos algebraicamente cerrados de característica cero? Pues un símbolo para la suma, un símbolo para el elemento opuesto, un símbolo para la multiplicación y luego el 0 y el 1. Entonces, ¿esta teoría de qué consta? Por un lado, de los axiomas de cuerpo. Por otro lado, queremos que el cuerpo tenga característica cero. Eso igual sí que hay alguno que no sabe lo que es, sobre todo si estáis en primero. Lo que quiere decir es que para cualquier número natural n, si sumamos el 1 n veces, nunca sale 0. Hay cuerpos en los que esto es falso. Entonces, exigimos que eso no pase. Y luego que sea algebraicamente cerrado. Que sea algebraicamente cerrado simplemente es que todo polinomio que no sea constante tenga una raíz en el cuerpo, y eso lo aseguramos de esta manera. Siempre que n es un número mayor o igual que 1, este polinomio de aquí debe tener una raíz en el cuerpo. Pues entonces, si nos cogemos la teoría formada por estos axiomas, cuyos modelos son precisamente los cuerpos algebraicamente cerrados de característica cero, esa teoría sí es completa. Un modelo, por ejemplo, este, los números complejos, no es R, porque R no es algebraicamente cerrado. Vale, pues de nuevo, ¿qué pasa con la aritmética de Peano? Pues de nuevo, incluso si estamos en el mejor de los casos en que sea consistente, pues entonces no es completa. Siempre habrá afirmaciones que no podremos demostrar y tampoco podremos refutar utilizando solamente los axiomas. Igual que antes, a lo mejor podemos añadir axiomas para tener un sistema axiomático más fuerte, y a lo mejor ahora ese sí nos permite demostrar todo. Por ejemplo, ZF tiene mucha capacidad de expresión, a lo mejor puede demostrar todo. Bueno, pues tampoco. Porque si ZF es consistente, entonces no es completa. Siempre va a haber afirmaciones, en este caso sobre la teoría de conjuntos, que no vamos a poder ni demostrar ni refutar usando los axiomas. E igual que antes, si ahora añadimos unos pocos axiomas a ZF, lo que nos saldrá, o bien habrá dejado de ser consistente y tendrá contradicciones, o si en el mejor de los casos sigue siendo consistente, no va a ser completo, y siempre habrá cosas que no podamos demostrar. Y en lo que queda de charla, el objetivo es ver dos ejemplos de axiomas o afirmaciones, como queráis llamar, que efectivamente demuestran que ZF no es completo. Entonces, el primero es el axioma de elección. No sé si ya os habéis topado con él. El axioma de elección es algo que parece muy inocente, ¿no? Lo que nos dice es que, dada cualquier familia a subir de conjuntos, su producto cartesiano es no vacío. Evidentemente esto es cierto en el caso finito, ¿no? Si cogemos un conjunto A no vacío y un conjunto B no vacío, el producto cartesiano A por B es no vacío, ¿no? Coges un elemento de uno. Entonces, en el caso finito esto no tiene interés, pero el axioma de elección lo que dice es que eso es cierto cuando la familia que cogemos es todo lo grande que queramos. Bueno, pues Gödel de nuevo. Por cierto, no lo dije, los teoremas de incompletitud que hemos visto antes, creo que los demostró Gödel con 25 años. Lo cual me hace preguntarme dónde estoy yo con 24. Pero bueno, intento no pensarlo, pero no me deprimo. El caso es que Gödel no fue el único que hizo. Se le conoce por los teoremas de incompletitud, pero siguió haciendo cosas. En concreto, en el año 38 y Cohen en el 63 demostraron que uno de los axiomas que demuestra que ZF no es una teoría completa es el axioma de elección. Este axioma, que parece tan evidente, pues no es consecuencia de los axiomas de Zermelo-Fraenkel que hemos puesto antes. Es decir, que si ZF es consistente y no tiene contradicciones, al añadirle como axioma esta cosa de aquí arriba, lo que nos sale sigue sin tener contradicciones. Y al contrario, si ZF no tiene contradicciones, al añadirle como axioma la negación de esto, sigue sin haber contradicciones. Es decir, es independiente. Podemos añadir o el axioma de elección o bien su negación. Claro, el axioma de elección parece muy evidente, pero tiene 800.040 formulaciones equivalentes. Algunas que son más evidentes, otras que menos, pero bueno, una paradoja muy famosa es la paradoja de Banach-Tarski, de cosas que pasan si aceptamos el axioma de elección. Yo en estas cosas no soy experto, entonces os voy a poner lo que pone. Si me preguntáis por qué, yo no sé demostrarlo. El caso es que si asumimos que el axioma de elección es cierto, es decir, si asumimos que siempre que cogemos una familia de conjuntos no vacíos, su producto cartesiano es no vacío, entonces se cumple lo siguiente, que si cogemos una bola en R3, una bola sólida, como una bola de bolos, la vamos a poder romper en una cantidad finita de trocitos y ahora recolocar esos trozos, rotándolos, pero sin hacer cosas raras, y lo que nos sale son dos bolas
del mismo tamaño que la original. Lo cual, alguien puede decir, pues no es muy extraño. Pero esto se puede decir de otra manera. Y es que podemos tener una bolita del tamaño de un guisante, romperla en trocitos, recolocar los trozos y que lo que nos salga sea una bola del tamaño de eso. Evidentemente esto en la práctica no se puede hacer, pero matemáticamente sí. O sea, y esto se demuestra que si se acepta el axioma de elección, entonces esta construcción es perfectamente válida. Vale, bueno, pero como al menos la formulación del producto cartesiano no vacío es muy evidente, pues nos la vamos a creer. Entonces decimos, bueno, pues entonces a lo mejor si a ZF le añado el axioma de elección, que me permite hacer burradas como esta, esto sí que tiene que ser consistente. Pues tampoco es lo que veíamos antes de los teoremas de incompletitud. Y aquí es donde entra el otro problema del que hablaba Hilbert. Hilbert hablaba de la hipótesis del continuo, acerca de si existe un conjunto A cuyo cardinal esté entre el de n y el de r. Usando la aritmética de cardinales para quien haya dado teoría de conjuntos, esto lo que significa es que 2 a la Aleph 0, que es el cardinal de los números reales, es exactamente igual a Aleph 1, que es justo el siguiente cardinal a Aleph 0. Pero quedaos con esto, ¿vale? O sea, esta es la que se entiende bien. La hipótesis del continuo dice que no hay ningún cardinal ahí entre paréntesis. Pues esto tampoco se puede demostrar ni refutar usando los axiomas de Zermelo-Fraenkel, ni siquiera con el axioma de elección. De nuevo, Gödel en el 40 y Cohen en el 63 demuestran, por cierto, cuando los pongo a los dos es porque uno de los dos demuestra un cacho y el otro, ¿vale? No es que los dos demuestran a los dos. Gödel en el 40 y Cohen en el 63 demuestran que si ZF con el axioma de elección no tiene contradicciones, le puedes añadir tanto la hipótesis del continuo como su negación, que sigues sin tener contradicciones. Dicho de otra manera, que si pudiéramos ver desde fuera un universo en el que están todos nuestros conjuntos y pudiéramos trabajar con ellos, habría algunos de esos conjuntos, algunos de esos universos en los que la hipótesis del continuo es cierta y otros en los que puedes hacer la teoría de conjuntos pero en los cuales la hipótesis del continuo es falsa. No sé si se entiende un poco la idea. Lo que quiere decir es que puedes añadirle tanto una como su negación, que si no tenías contradicciones, sigues sin tenerlas. Y ahora, ZF más el axioma de elección más la hipótesis del continuo ¿es completa? Pues no, sigue sin ser. Ya no he puesto más ejemplos porque no he encontrado más, pero no es completa porque lo dicen los teoremas de incompletitud. Este simplemente, lo tengo aquí apuntado. Ah, no lo tengo apuntado porque me deja el cuaderno del despacho. Entonces no puedo traducirlo. Si alguien sabe alemán, pues que lo traduzca. Básicamente esto es el lugar en el que Gödel publicó sus teoremas de incompletitud. Es algo sobre las proposiciones formalmente indecidibles de los principia matemática y sistemas relacionados, algo así, y lo publicó en Viena. Y este es su primer teorema de incompletitud. Porque hemos dicho que la teoría, si es consistente, entonces no es completa, pues la formulación original es esta. Y ya casi está, pero una idea extremadamente informal de la demostración del primer teorema de incompletitud. Insisto, extremadamente informal porque esto hay que formalizarlo y claro, Gödel pasó a la historia por esto. No penséis que yo ahora aquí os voy a contar esto y vais a decir ya sabemos demostrarlo. No, no, es muy informal. Pero recordemos que decía la paradoja de Berry. La paradoja de Berry decía que si n0 es el menor número natural que no podemos describir usando menos de 20 palabras, llegamos a contradicción porque lo hemos descrito usando 18 palabras. Pues la idea que hay detrás del primer teorema de incompletitud es que es verdad que n0 es el menor número que no podemos escribir tal cual, porque ese número tiene que existir. Entonces le cogemos y n0 es verdad que es ese número. Pero no podemos demostrar que lo sea, porque demostrar que lo es implicaría en el fondo estar describiéndolo con menos de 20 palabras. ¿No sé si hacéis la idea? ¿Que es verdad? Sí, porque un número así tiene que existir. Lo coges y ya está. Ese número tiene esa propiedad que tiene que ser verdad. Pero demostrarlo es como decir la frase que nos lleva a la contradicción. Pero de nuevo, esto hay que hacerlo con mucho cuidado. Las palabras no son palabras, son símbolos de la aritmética, símbolos de un lenguaje formal, y la idea es un poco esta. Y nada, el segundo teorema de incompletitud era el último teorema que aparece en el primer paper. O sea, Gödel demostró los dos teoremas de incompletitud en un mismo paper, y es este. Y nada, ya está. Muchas gracias por la atención. Si tienes alguna duda, pregunta, lo que sea. He intentado ir despacio, pero luego al final no he intentado ir despacio, así que no sé si me habéis seguido más o menos bien. Muchas gracias por venir, chicos. ¿Sí? Bueno, yo estoy en primera carrera, así que todo esto me ha dejado
No, para nada, a mí también, estoy en segundo de doctorado. Yo quería preguntar si esto importa. No importa y sí, porque si no se ha encontrado ya una contradicción en las matemáticas, malo será que se encuentre. Entonces, lo más probable es que no se encuentre nunca una contradicción. ¿Qué pasa si sí se encuentra una contradicción? Pues tampoco pasa gran cosa, porque igual que esta paradoja se solucionó metiendo un axioma, probablemente se pueda meter otro axioma que solucione esa contradicción en concreto, seguiremos haciendo matemáticas muchos cientos de años, y si vuelve a surgir otra, pues otro axioma que lo arregle. Y lo de que si importa que no sea completa, hay muchos problemas importantes en las matemáticas que están sin resolver. Uno siempre se queda con la cosa de ¿y si no se puede demostrar? Pero no vas a decir no, pues si no se puede no intentes, pues no, los matemáticos siguen. Así que no importa. Esto simplemente les importa sobre todo a la gente que estudia los fundamentos de las matemáticas. Nosotros asumimos que todo es consistente y ya que ¿Y entonces por qué estudiar los fundamentos de las matemáticas? porque esto lo sabemos ahora, pero hace ciento y pico años, en 1880, a ellos sí les preocupaba mucho, porque decían, si estamos fundamentando todas las ciencias en las matemáticas y de repente las matemáticas están llenas de contradicciones, apaga el horno. Lo que pasa es que nosotros ahora ya, mirándolo con perspectiva, pues sabemos que no importa. O sea, a la vista de todos los resultados que hay, decimos, pues bueno, que sea consistente, crucemos los dedos y seguimos haciendo matemáticas. Y de todas formas, creo que los que estudian ahora los fundamentos de las matemáticas no estudian tanto si las matemáticas se contradicen o no, sino hacen más la teoría de conjuntos que os encontraréis en el grado, quiero decir. Son los fundamentos de las matemáticas, pero a otro nivel. No es tanto si las matemáticas se contradicen, sino hacen matemáticas de verdad, pero que se enmarca un poco en los fundamentos. ¿Alguna otra cosa? ¿Vale? Muchas gracias,